Quizás usted tenía ganas de ir, por ejemplo, a Pucón, Viña del Mar o La Serena, pero no sabía si se podía por las restricciones sanitarias. Una interrogante que hoy fue despejada, ya que se confirmó la creación de un permiso especial para las vacaciones de verano. Yo creo que está bien, porque igual la gente necesita relajarse. Lo encuentro ridículo, porque si estamos en pandemia, sigamos respetándola. No contaba con el permiso que anunciaron hoy día, así que yo creo que va a hacer uso de eso. Tomarse vacaciones en un momento donde hay 9 regiones con casos de COVID-19 al alza no convence a todos, pero ya está la posibilidad tras este anuncio de las autoridades. Para aquellas personas que residan en comunas a lo largo de todo el país que se encuentren en paso 2, se va a habilitar un permiso de vacaciones que va a estar disponible a partir del 4 de enero hasta el 31 de marzo en comisaría virtual. Se trata de un permiso que se podrá usar una vez durante el verano. Se deberá especificar la fecha de ida y la de regreso y solo se podrá ir a un destino. Además, será obligatorio tener el pasaporte sanitario. Bueno, para saberlo, no lo sabía. Considero que están arriesgando a la gente de regiones ahora. Un permiso que tiene una excepción con los menores de edad. Los niños que tienen 14 años o menos no deberán sacar este documento. Así se permitirá, por ejemplo, que los hijos de padres separados puedan vacacionar con ambos en distintos momentos. La gente tiene derecho a ir a regiones, a ver a sus familiares, tiene el derecho a tener unos días de libertad, ya que hemos estado sometidos a mucho estrés. Una noticia que, si bien alegra a muchos ciudadanos, también preocupa a algunas autoridades locales por la masiva llegada de turistas. Lo que pasa con los balnearios es que se ven saturados de personas que pasan, y está bien por el tema económico, pero tenemos el tema de pandemia. Ahora, ¿cómo hacemos las fiscalizaciones si nosotros no tenemos los recursos suficientes para poder hacerlo? En primer lugar, fortalecer fuertemente la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento para poder detectar tempranamente los casos positivos. En segundo lugar, fortalecer las medidas sanitarias en las hostales, los hoteles, los restaurantes. Para los expertos es sumamente importante acompañar esta medida con una fuerte campaña comunicacional, donde se advierta sobre los riesgos de la pandemia para no relajarse. Lamentablemente no pudimos conocer las razones epidemiológicas y sanitarias que generaron este nuevo permiso. La verdad es que esto no fue compartido en la mesa social. El turismo genera más uso de esos espacios cerrados, y entonces lo que tenemos que hacer es no tanto si tener o no tener vacaciones, sino que cómo tener vacaciones que sean más seguras. Este permiso de vacaciones no podrá ser obtenido por quienes residen en comunas en cuarentena y solo habilita a las personas que habitan en zonas en transición a moverse a lugares que se encuentren en la misma fase 2 o superior del plan paso a paso. Ahora, ¿cómo va a funcionar específicamente este permiso de vacaciones que empieza a regir el 4 de enero? Lo vamos a conversar de inmediato con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, que ya nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, subsecretario? Muchísimas gracias por esta comunicación. Buenos días. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias a ustedes por este contacto. Quiero hacerle una primera pregunta respecto al momento en que se otorga este permiso o se anuncia este permiso, porque justamente ayer conocíamos de un aumento de casos y lo hemos venido también escuchando en los últimos reportes del Ministerio de Salud, de aumento sostenido de casos en la región metropolitana. Y la pregunta entonces es si era el mejor momento para hacer el anuncio de este permiso de vacaciones que va a permitir que la gente justamente que se encuentra en comunas en fase 2, que en estos momentos es toda la región metropolitana, puedan salir hacia otras regiones. ¿En base a qué se toma esa decisión? Primero, Andrea, decir que a nosotros nos hubiera encantado, y a mí como subsecretario de Turismo más que nada, de que el anuncio que hicimos ayer hubiera sido que podíamos salir de vacaciones sin más. Sin embargo, precisamente la situación sanitaria que estamos viviendo es la que nos obliga a tener que anunciar estas restricciones que van a significar sin duda incomodidades para las familias chilenas que necesitan salir de vacaciones. En un año normal, a estas alturas, todos queremos descansar. En un año como el que hemos vivido, la mochila se ha hecho más pesada y se hace más necesario. Y también señalar que esto es un permiso que no está hecho solamente para la región metropolitana, sino que para todo el país. Yo entiendo que estamos todos mirando muy atentos qué es lo que pasa en la región metropolitana. Sin embargo, tenemos a lo largo de todo el país capitales regionales, distintas comunas que están en paso 2 y también necesitan este permiso para
poder salir a estas necesarias vacaciones. Claro, le pregunto por, obviamente, la región metropolitana, por el volumen de gente que va a significar en viajes entre las distintas regiones y cuál es el efecto que podría tener en algunas localidades, ciudades, comunas más pequeñitas, donde miran con preocupación lo que pueda ocurrir. Ayer conversaba en Mega Noticias con el alcalde de Algarrobo. Decía primero que esta noticia lo tomó por sorpresa, que ellos no sabían, y segundo, que ellos ven con mucha preocupación porque ellos no tienen una estructura de salud para poder resistir un aumento de casos si es que eso ocurre durante el verano. ¿Qué podría pasar y de qué manera se puede enfrentar eso para que podamos poner las dos cosas en la balanza, ¿no? Equilibrar esta necesidad de la gente de relajarse, de salir un rato, pero por otra parte resguardar la salud de todos quienes van a ser parte de esto? Sí, lo decía alguien muy bien en la nota introductoria. Más que la pregunta de si podemos o no salir de vacaciones, es cómo, qué tenemos que hacer para que esta situación no signifique un mayor riesgo de contagio. Y en ese sentido yo te diría que hay tres cosas que son muy importantes de recalcar. Primero, las restricciones que hemos puesto para el desplazamiento, ¿cierto? Que es un permiso único por una vez, con un destino único también, no se puede andar recorriendo distintos lugares y eso limita entonces la movilidad. Lo segundo es la educación, el seguir transmitiendo que el comportamiento de las personas es muy importante. Por mucho que nosotros nos vayamos de vacaciones, la pandemia no toma vacaciones. Por lo tanto, seguir cuidándonos, seguir siendo responsables es fundamental. Y lo tercero es un plan de fiscalización muy fuerte. Nosotros tenemos un mapa de las zonas donde más personas se trasladan, ¿cierto? Donde más personas van de estas vacaciones. Y si bien es cierto, producto de la pandemia, ese número de personas que se va a trasladar respecto a un año normal va a bajar más o menos en un 50%, los planes de fiscalización de la Autoridad de Salud, del Ministerio del Interior y también de nosotros como Autoridad del Turismo van a ser muy rigurosos y vamos a potenciar fuertemente la fiscalización en esos lugares. Perdón, subsecretario, ¿gente suficiente para esa fiscalización? Porque poniendo el mismo caso de Algarrobo de ejemplo, el alcalde decía, no hay suficientes funcionarios de la Armada que hagan la fiscalización en las playas, necesitamos ese apoyo. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien, entonces necesitamos un apoyo adicional para realizar fiscalizaciones en las playas. ¿Qué pasa con eso? Nosotros vamos a potenciar los distintos equipos a lo largo del país. Ya lo hicimos a propósito de cuando la región metropolitana y, por ejemplo, la quinta región estaban en paso 3 y vimos que mucha gente se dirigía al litoral central. Hicimos un esfuerzo en la fiscalización, potenciando los equipos, redoblando los esfuerzos. Pero aquí yo quiero hacer de nuevo un llamado. No vamos a poder nunca tener un fiscalizador por cada persona. No vamos a poder tener nunca un fiscalizador 24/7 para andarle recordando a las personas que es necesario cuidarse. Entonces el llamado que yo quiero hacer de nuevo, aunque suene reiterativo, pero es muy importante, que nosotros somos nuestros principales fiscalizadores y los que nos tenemos que cuidar. No porque esté en mi casa o esté en una playa o esté en un restaurante, me voy a olvidar de que la pandemia sigue siendo una realidad. Y las medidas que nosotros pedimos son simples. Son ocupar siempre la mascarilla, no salir si no es necesario, mantener la distancia social, lavarse frecuentemente las manos. ¿Sí? Yo creo que en eso, buenos días, le habla Carla desde acá del estudio, en eso hay claridad, pero hay otros aspectos que nos dejan duda. Por ejemplo, este es un permiso único, pero ¿qué pasa si yo estoy en Algarrobo y tuve una emergencia en Santiago, me tengo que devolver? Claro. ¿Qué ocurre en ese caso? Por ejemplo, tengo que ir al doctor, algo pasó y me tengo que devolver a Santiago. ¿Qué se hace en ese caso? Sí, yo entiendo que estas restricciones generan complicaciones y nosotros no estamos viviendo tiempos normales, por lo tanto, lo que nosotros haríamos en una época normal, que es tomar el auto cuando yo quiero, claro, para ir donde yo quiero, ahora no es posible de hacer. En el caso entonces que la persona tenga que retornar a Santiago antes de lo que tenía estimado, nosotros por eso lo que hemos hecho es que al momento de sacar este permiso se informa la fecha de ida y no se informa la fecha de retorno, sino que cuando vaya a ocurrir el retorno, por la razón que sea, o porque terminaron las vacaciones, o porque existió algún imprevisto que hace que me tenga que devolver antes, es ahí entonces donde yo pues saco ese permiso para retornar y así no tener que quedar de alguna manera casado con la fecha de retorno desde el inicio. Sí. Ya, pero es que ahí no me respondió lo que yo le estaba preguntando, porque esa es una fecha de retorno y no de emergencia. Entonces me gustaría que
fuera revisión antes que la gente salga, ¿verdad?, de Santiago. Segundo, si estoy en Pichidangui, por ejemplo, en Los Vilos, tengo que ir a Quilimarí porque necesito ir urgente a comprar algo específico. Tampoco puedo salir entonces ni de Pichidangui para ir a Quilimarí, aunque sean zonas muy cerquitas. No, Carla, yo quiero ser súper preciso en esto. La movilidad de ida y de vuelta, ya sea por un imprevisto, ya sea porque mi familia se le va de vacaciones y yo me quedo trabajando y los quiero ir a ver los fines de semana, no está permitida para las personas que viven en Paso 2. Eso no es una opción, no está permitido porque no estamos viviendo tiempos normales. Yo la invitación que hago es que entendamos eso. Estas medidas que nosotros tomamos no son porque no entendamos que pueden haber imprevistos, no son porque no empaticemos con las personas, son porque estamos viviendo una pandemia. Ahora, respecto a la segunda pregunta, Carla, lo que prima y lo que manda acá es la situación del paso a paso en el que está mi comuna de destino. Por ejemplo, si yo voy de vacaciones a una comuna que está en Paso 2, de lunes a viernes yo podré moverme dentro de la misma región, sin embargo, el sábado y el domingo tendré que respetar la cuarentena. Diferente será entonces si yo voy a una comuna que está en Paso 3, en donde no tengo esa restricción de la cuarentena y por lo tanto podré moverme dentro de la región durante ese periodo de tiempo. Sí, ¿qué pasa con los hijos de padres separados? Porque lo veíamos en la nota, hasta los 14 años, efectivamente los niños van a tener un permiso para ir con la mamá y con el papá. Pero ¿qué pasa cuando son mayores de 14 años? Me pongo yo un ejemplo, me carga ponerme, subsecretario, pero lo voy a hacer. Mis hijos son mayores de 14 años, ambos. Su padre vive en la región de los lagos, vive allá. Por lo tanto, ellos tienen que optar entre ir a ver a su papá o salir de vacaciones con su mamá. ¿Cómo se hace en ese caso? Sí, mira, esa es la pregunta que más me han hecho desde ayer y hoy día. Y yo quiero separar dos situaciones. Primero, respecto a la obtención del pasaporte sanitario, que es un documento necesario para trasladarse de una región a otra, el titular, el padre o la madre, digamos, el adulto responsable, saca un permiso y puede informar a su grupo familiar. Y ahí puede informar hasta 14 años sin necesidad de que tengan que sacarle otro pasaporte sanitario al RUT individual de esa persona mayor de 14 años, ¿cierto? Y eso se mantiene. Sin embargo, respecto a este permiso de traslado, vamos a modificarlo y va a ser hasta los 18 años. Es decir, el RUT del menor no va a quedar bloqueado y va a poder entonces tener parte de las vacaciones con la madre, parte de las vacaciones con el padre. Ahí, obviamente, si es mayor de edad, va a tener que elegir entonces. Ok, subsecretario. Lo que pasa... Sí. Dele nomás. No, que lo que pasa es que, claro, cuando son mayores de edad, este permiso, si no fuera único, podría prestarse también para que haya un tipo de vacaciones con el papá, otro con la mamá, otro con el grupo de amigos, en el fondo, y así un sinnúmero de veces que hace muy difícil de fiscalizar, y lo que nosotros lamentablemente necesitamos ahora es restringir lo máximo posible la movilidad entre distintas regiones. Subsecretario, ¿qué pasa, por ejemplo, si un hijo quiere invitar a un amigo o a la polola? ¿Puede viajar? ¿Puede la polola o el amigo tener un permiso para viajar con una familia determinada, aunque no sea su propia familia? Si es menor de 18 años, podrá ir dentro de este grupo familiar sin ningún problema. Si es mayor de 18 años, tendrá que decidir, en la medida que viva en una comuna en Paso 2, cuándo ocupa su propio permiso. Si para ir con un amigo, si para ir con la polola o el pololo, o si para salir con su familia. Okay. Subsecretario, sabemos que este permiso es para comunas que estén en fase 2 en adelante, no para comunas en cuarentena. ¿Eso es en el momento en que uno ingresa a esa comuna? Se lo pregunto porque quizás hay mucha gente que está haciendo los planes, ¿no? Va a arrendar alguna casa, va a hacer alguna reserva. Y las cuarentenas son dinámicas. Podría cambiar la situación de aquí a 2 semanas más y la comuna donde yo quería ir en realidad ahora va a entrar en cuarentena. Eso implica que yo no voy a poder ir. ¿Así funciona? O sea, el día que yo llego a ese lugar, la comuna tiene que estar en fase 2 en adelante. Así es. Esa es una de las complejidades que ha tenido esta pandemia, que nos ha demostrado que la situación va variando cada 14 días, a veces semana a semana los números de contagios van aumentando y efectivamente si es que la comuna o la comuna donde yo vivo o la comuna donde yo voy
retroceden a cuarentena, no será posible ocupar este permiso. Y si es que cuando yo estoy en el lugar de destino, ese lugar pasa a cuarentena, o mientras yo estoy afuera, el lugar donde yo vivo pasa a cuarentena, yo podré retornar a mi lugar de domicilio con un permiso que ya está habilitado en comisaría virtual, que se llama el permiso de retorno a la residencia habitual. Es imposible planificar, entonces. Subsecretario, reiterar que este permiso es solo para quienes estén en fase 2, ¿cierto? Para comunas en fase superior, 3, 4, no necesitan de este permiso, ¿es así? Eso es así, este permiso solamente, y es lo mismo que hoy día. Hoy día, si yo vivo en una comuna que está en paso 3, solo necesito sacar el pasaporte sanitario, ¿cierto? Y me puedo mover a otra región que también esté en paso 3 o superior. Ahora, esto, viendo las dos caras de la moneda, subsecretario, es que efectivamente hay muchas zonas que están pensando en este periodo como la salvación económico del año, ¿verdad? Gracias a Dios que existe este permiso. Pero ya le preguntaba a la Andrea acerca de todas esas zonas como la de Algarrobo, que ha peleado tanto, ¿verdad?, por seguir protegiendo la salud de sus habitantes. Vamos a ver qué pasa, porque también puede ser que los números crezcan tanto que pasemos a una cuarentena total en la región metropolitana. Y ahí todo... No, es que todo puede ocurrir hoy en día, porque las cifras siguen subiendo, así que... Vamos a ver qué es lo que pasa en ese sentido. Ahí es interesante revisar, Carla. Sí, yo ahí, Carla, si tú me permitas... Sí, subsecretario, lo escucho. Que de repente cuando uno escucha a las personas dice, a lo mejor la región metropolitana pasa a cuarentena, como si estuviéramos hablando de otro. A lo mejor nosotros pasamos a cuarentena, y eso significa que nosotros no nos estamos cuidando bien, que nosotros no estamos siendo responsables. Acá no es que nosotros tengamos una situación paralela que tiene su curso trazado y que va a pasar lo que tenga que pasar y que de nosotros no depende. Eso no es así. Nosotros podemos evitar que pasemos a cuarentena y nosotros podemos lograr pasar a paso 3 en la medida que seamos responsables, que nos cuidemos. Nosotros hemos visto en los últimos días imágenes de fiestas clandestinas, de recitales, de conciertos, vimos la aglomeración para comprar para la Navidad. Entonces, yo el punto que quiero hacer acá es que esta situación depende de nosotros, no de otro. Y por eso el llamado siempre a cuidarse y a ser responsables. Sin duda, aquí todos tenemos mucho que hacer, partir por respetar las normas que están vigentes, eso es evidente, y además tratar siempre de evitar cualquier conducta de riesgo. Ahora, cuando se empezó a analizar este permiso de vacaciones, subsecretario, ¿se pensó en alguna otra medida? Le pregunto porque ayer, por ejemplo, conocíamos, o antes de ayer, lo que va a ocurrir a partir de ahora con los permisos de viajes de quienes lleguen desde el extranjero, que van a tener que obligadamente hacer cuarentena. Y que para salir de esa cuarentena van a tener que hacerse un PCR en el día 7 por lo menos en adelante. ¿Qué pasa con los viajes interregionales? ¿Podría haber sido también una medida, por ejemplo, en que si yo quiero ingresar a alguna otra región, me haga un PCR y con eso pueda entrar? ¿Es una medida que eventualmente se podría habilitar o se pensó en habilitar en algún momento? Sí, ahí la limitación que tenemos nosotros como país, la tienen todos los países del mundo, la verdad, es una limitación de capacidad. La afluencia de personas por el aeropuerto es muy poquita, entra poca gente, por lo tanto es posible hacerles una trazabilidad adecuada, exigirle el PCR antes de subirse al avión. Sin embargo, cuando estamos hablando de viajes dentro de Chile, que son de un orden de magnitud de más o menos 4 millones de personas, eso significaría hacer en el fondo un estrés en el sistema sanitario, todos abordados a hacernos PCR, y los PCR la verdad es que tienen que estar guardados para una condición necesaria y no solamente para viajes de turismo, porque la capacidad de hacer test PCR, tanto por los materiales como por laboratorio, es limitada. Entonces, claro, suena muy razonable decir, oye, lo más seguro es que el que se quiera mover, que se mueva con su PCR negativo. Y eso es entendible, sería lo más seguro. Sí. Pero por una cuestión de capacidad, eso no es posible, y es por eso que no se está haciendo en ninguna parte del mundo. Pero sí es posible para los que entran por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, porque son poquita gente, entonces eso se puede hacer. Sin embargo, para más de 4 millones de personas, que son los que se estima que se muevan, eso no es una opción. Subsecretario, muchas gracias por su tiempo y por aclararnos las dudas y por conversar con nosotros hasta ahora de la mañana. Que tenga un lindo día. Buenos días. Buenos días. Chao.